Frier en el diario del Mago Oscuro capítulo 6. Un resultado algo extraño cuando empezó todo a cambiar. Damián no tenía una respuesta para eso. Incluso desde hacía un tiempo, no había tenido la oportunidad de aceptar que estaba en un mundo completamente extraño. Se decía que los demonios estaban en guerra con los humanos y que se estaban realizando preparativos para aquellos que lucharían contra el rey demonio para traer la paz al mundo. Si no hubiera paz en este mundo, ¿cuánto tiempo permanecería vivo Damián? Mejor aún, ¿cuándo podría liberarse de las cadenas mortales que lo rodeaban fuertemente? Damián abrió los ojos y se sentó de repente. Oh, finalmente se están moviendo. ¿Está despierto ahora? Un niño que estaba arrodillado en el suelo se levantó y se acercó a Damián. ¿Zack? Damián reconoció que era Zack llamándolo el chico que dormía en la cama de la derecha. Entre todos los compañeros de cuarto de los chicos, solo Zack era amigable con Damián. Damián no había estado en este mundo durante una semana, por lo que solo tenía recuerdos esporádicos de quién era el dueño original de este cuerpo. Pero aún recordaba que Zack le contaba frecuentemente muchas cosas sobre lo que sucedía en la torre, especialmente secretos que muy pocos conocían. Por miedo a ser intimidado por otros niños, Zack nunca se atrevió a hablar con Damián delante de los demás. Ahora, Zack mostró una sonrisa halagadora y tomó un plato de sopa que estaba a un lado. Señor, ¿tiene hambre? ¿Le sirvo algo de comida? Damián apartó la sopa que Zack le había entregado y preguntó confundido. No, no tengo hambre. ¿Qué hora es ahora? ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Señor, ha estado inconsciente durante aproximadamente una hora. Son las 8 de la mañana ahora, bueno, poco más de las 8, no exactamente las 8, pero todavía las 8. Zack miró el reloj de la pared y se confundió con los dos ochos, apenas capaz de decir la hora correcta. Damián siguió la línea de visión de Zack y se dio cuenta de que estaba en una habitación individual. Una cama de madera de 1,5 metros de ancho, dos escritorios largos, dos sillas de respaldo alto y una estantería vacía que ocupaba toda una pared eran los muebles principales de la habitación. También hay un reloj azul colgado en la pared. En el reloj azul hay una escala. En este momento las manecillas estaban entre las 8 y las 9. ¿Es esta, la habitación del aprendiz de mago? ¿Pase la prueba? Damián sintió una corriente cálida que subía desde el fondo de su corazón y se extendía lentamente por todo su cuerpo. Emocionado, ansioso y sobreviviendo a la catástrofe, mostró una sonrisa tonta. Jejeje, al ver a Damián sonreír, Zack rápidamente hizo lo mismo. Felicitaciones, señor. Damián se dio cuenta de su error, rápidamente calmó su expresión y se aclaró la garganta 2 veces para aclarar su tono. Zack, ¿por qué estás aquí? Zack rápidamente se arrodilló en el suelo, levantó la cabeza y dijo: Señor, el mayordomo me pidió que lo cuidara. Resultó que después de que Damián quedó inconsciente, lo enviaron con el mayordomo, quien encontró una habitación vacía en el 6º piso y le pidió a Zack, quien se ofreció como voluntario, que lo cuidara hasta que recuperara el conocimiento. Después de escuchar las palabras de Zack, Damián reflexionó profundamente. Desde que me enviaron a la habitación del aprendiz de mago, mi identidad debería haber sido reconocida. Pero al menos mi talento mágico debería ser bajo. Si no puedo encontrar una manera de mejorarlo, me temo que seré un miserable aprendiz de mago por el resto de mi vida. Escapó de la prueba de magia porque se desmayó, pero Damián tampoco sabía cuál era su talento mágico debido a esto. Todavía necesita encontrar tiempo para probarlo en secreto. La emoción de convertirse en aprendiz de mago y la preocupación por los próximos desafíos hicieron que Damián se sintiera extremadamente conflictivo. ¿Fue realmente tan malo o tan bueno? Él no lo sabía. Ni siquiera recordaba lo que pasó después de caer al suelo. Pero lo que era cierto es que Damián tenía defensas mentales muy fuertes, algo que había superado a los aprendices de magos en los últimos 10 años, pero él no lo sabía, así que no estaba emocionado por eso. Además, no sabía si los elementos en los que tenía o podía tener talento eran geniales o simplemente complicados. Desde hace un tiempo, sintió una corriente dentro de él, recordando vagamente que el anterior dueño de este cuerpo suprimió por completo esa aura y continuó haciéndolo hasta ahora. Después de un rato, exhaló y notó que Zack todavía estaba arrodillado en el suelo, mirándolo con nostalgia. Señor. Zack se atrevió a hablar luego de verlo recuperar los sentidos. Señor, por favor déjeme ser su sirviente exclusivo. ¿Sirviente exclusivo? Damián no tenía estos recuerdos en su mente. Zack miró cuidadosamente la mano izquierda de Damián y luego rápidamente desvió la mirada.
Sí, señor, he visto a otros aprendices de magos nombrar sirvientes para que sirvan en la vida diaria. Señor, acépteme y definitivamente le serviré bien. Al ver la vacilación de Damián, Zack se arrodilló junto a la cama y bajó la voz. Señor, puedo hacer lo que quiera. Si lo desea, incluso puedo vigilar a las personas que le molestan. ¿Como Marco? ¿El chico que te ha estado acosando durante mucho tiempo? Mi señor, descubrí que Marcus no cumplió con sus deberes como usted le había pedido. Después de eso, se volvió aún más molesto que antes, y muchos dicen que se convirtió en asistente de un aprendiz de mago. Deliberadamente pidió a todos que se unieran, ocupándose de limpiar los pisos como lo había estado haciendo antes. Damián no reaccionó ante esto. Supuso que tal vez Marcus era su molesta espina en este mundo y entendió que no solo debía preocuparse por temas futuros sino también por pequeñas molestias en el presente. Mirando la mano esquelética que sostenía la venda negra, Damián se la ató sobre los ojos sin decirle una palabra. Al ver esto, Zack supo que su información era muy útil para Damián y rápidamente continuó. Mi señor, puedo ayudarlo a descubrir quién está detrás de Marcus. Damián negó con la cabeza y rechazó a Zack sin mucha vacilación. No intervengas en esto. Zack no solo podría morir, sino que también habría muchos más problemas. Por ahora, solo asegúrate de observar los movimientos de Marcus todos los días, pero nunca tomes la iniciativa de seguirlos. En cuanto a convertirte en un sirviente mío, le preguntaré sobre esto al mayordomo cuando todo esté más tranquilo, y te llamaré. Zack se sintió un poco decepcionado pero rápidamente se animó. Se arrodilló y dijo, entiendo, mi señor. Si me necesita, puede llamarme en cualquier momento. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para servirle. Como había descubierto antes, todo el mundo intenta sobrevivir. Incluso un niño de no más de 12 años como Zack podría convertirse en alguien dispuesto a brindar lealtad entusiasta. Pero Damián, que viene de una era moderna donde al menos no eres conscientemente esclavo de otra persona, no tomó en serio estas falsas palabras. Le hizo un gesto a Zack para que se levantara y le preguntó de nuevo. ¿Sabes lo que suele pasar después de convertirte en aprendiz? Esta vez, Zack sacudió la cabeza sin entender. Además, él no era un aprendiz de mago, y saber cosas sobre magia sin serlo es simplemente imposible. Pero Damián no quería que Zack llamara demasiado la atención, así que le pidió que regresara primero mientras deambulaba para ver si podía encontrar alguna información útil. Después de todo, durante la prueba de aprendiz de mago, se desmayó y es posible que se haya perdido mucha información. La habitación en la que se encontraba Damián era solo una pequeña habitación individual, incomparable a la habitación de Sintra. Excepto las necesidades diarias, todo lo demás estaba vacío. Damián encontró un libro en blanco y un bolígrafo para secar debajo de la mesa larga. Probablemente esto sería parte del proceso de aprendizaje. Sostuvo estas dos cosas en sus brazos, frunció los labios y empezó a reír de nuevo. La vida de un sirviente precario finalmente había terminado. Ya no tenía que preocuparse todos los días por cómo moriría. Un futuro brillante parece estar a su alcance. Sabía que su talento no era bueno y tenía suerte de estar vivo y convertirse en aprendiz de mago. No importa si no puedo avanzar, estoy dispuesto a ser un simple aprendiz hasta que muera de viejo. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Damián enderezó su expresión y rápidamente fue a abrir la puerta. Había visto a la persona afuera de la puerta, y era una de las dos personas que habían sido examinadas antes que él. Era una chica pecosa con el pelo rojo recogido en trenzas, un sencillo vestido azul y una bolsa de tela dura en la espalda. Observa cómo se va tu sirviente. Pensé que estabas despierto, así que vine a saludarte. La chica pecosa habló inexpresivamente, su cabeza palpitaba en respuesta al sonido. Mi nombre es Ada y vivo en la habitación 603, justo al lado de la tuya. Tomar la iniciativa de saludar debería ser un gesto cálido, pero la expresión de Ada era demasiado fría y sin emociones. Hola, mi nombre es Damián. Ada miró los ojos vendados de Damián, luego bajó la mirada y miró el bolígrafo que tenía en la mano, asintiendo levemente. Vine a ti esta vez, en primer lugar porque tienes mucho talento en poder mental, y yo tengo mucho talento en poder mágico. En un mundo tan peligroso como el que vivimos, personas excelentes deberían vivir al lado de incluso más personas excelentes. Damián movió la comisura de su boca, tratando de no decir nada inapropiado en respuesta al tono de esta chica. La segunda razón es que eres el único entre los sirvientes que sobrevivió a la prueba. Después de escuchar las palabras de Ada, el corazón de Damián se apretó por la impresión.
De hecho, todos los sirvientes que no pasaron la prueba murieron. Entonces, si no tienes suficiente talento, las oportunidades se convertirán en desastres. No me malinterpretes. Vi que tu ropa era la misma que la de los sirvientes en la torre, así que supuse que un grupo de sirvientes estaba tomando la prueba. Ya que pudiste superar esa brecha de sirviente a aprendiz de mago, debes tener algo más que talento. Aunque Ada estaba felicitando a Damián, él no se sentía mejor al escuchar estas palabras. Por eso llamé a tu puerta, y es para ser tu amigo. Damián quiso preguntar. Entonces, ¿por qué debería ser tu amigo? Pero sabiendo que debería ser un sirviente manso antes de ser un dragón entre los hombres si podía, se contuvo y mostró una dulce sonrisa. Capítulo 7. Primera lección: los parientes lejanos no son tan buenos como los vecinos cercanos. Aunque esta vecina es bastante severa e incomoda a las personas normales que están cerca de ella, Damián también aprovechó para recabar información. Justo cuando estaba a punto de hablar, vio a alguien caminando desde el final del pasillo. El hombre caminó rápidamente y gritó en voz alta. Todos los aprendices de magos recién ascendidos deben ir al último salón de clases en el 10º piso de la torre a las 9 en punto para asistir a la primera clase pública. Ada miró al hombre, que tenía graves cicatrices en la piel, pero no dijo nada. Debe ser la guerra contra los demonios. Escuché que el último escuadrón de magos adultos fue aniquilado por un general demonio hace unos meses, y ahora cada vez envían más jóvenes. Damián sabía de la guerra donde miles de magos y cientos de miles de guerreros morían diariamente a manos de sus enemigos naturales, algo similar a una guerra en su mundo anterior pero mucho más grave esta vez. Nadie podría esperar un ataque de demonios, mucho menos en los lugares donde viven, incluso aquí en la Torre de los Magos. Por eso, ante la ausencia de magos en esta torre a finales de año, todos terminaron muriendo a manos de los demonios. Damián sabía que tarde o temprano lo enviarían a ese campo de batalla, por lo que esperaba al menos aprender lo suficiente para mantenerse con vida y regresar con todos sus miembros pegados a su cuerpo. Si envían a los más jóvenes, significa que estamos perdiendo, ¿verdad? Damián murmuró estas palabras mientras caminaba hacia el 10º piso, donde había estado antes pero nunca pensó que sería un salón de clases. Como sirviente, tenía que terminar todas sus tareas antes del amanecer, y ahora que era aprendiz, sabía que todo esto probablemente se debía a que había que impartir clases a los jóvenes aprendices. Muchos jóvenes aprendices subieron las escaleras y Damián los siguió a todos. Algunos nuevos aprendices se reunieron en el pasillo y susurraron entre ellos. El ambiente era animado y todos estaban llenos de esperanza. Agrega un. Dos niños más corrieron hacia ellos y uno de ojos brillantes dijo: vayamos juntos a clase. Ada simplemente los miró a la ligera, sin siquiera responder, y se volvió hacia Damián. Vamos ahora. Las dos personas que se acercaron no mostraron expresiones de enojo, pero no se olvidaron de mirar a Damián con un poco de miedo en sus expresiones. ¿Quién no tendría miedo de un niño que parecía ciego y tenía una mano esquelética? Todos pensaban que estaba maldito o que había experimentado con magia oscura antes, pero nadie se atrevió a decir nada por respeto. Damián se dio cuenta de que estas personas probablemente pensaban que tenía mucho talento, pero no podía explicar estas cosas, así que simplemente asintió y aceptó ir con ellos. Todavía faltaban poco para las 9 y casi todos los nuevos aprendices corrieron al aula tan pronto como se enteraron de la noticia. La torre del mago en sí debe ser cilíndrica, más ancha en la parte inferior y más estrecha en la parte superior, y dividida en dos partes en el medio, convirtiéndose en las torres este y oeste. Al menos estas divisiones debían mantener cierto control entre los aprendices y los que estudiaban por su cuenta. Estaban separados por secciones, y se sabía que a medida que los pisos subían, había magos más poderosos, totalizando 20 pisos. Los pasillos a esos pisos superiores se cerraban por la noche y a nadie se le permitía ascender a esos pisos a menos que tuviera la autorización. Damián, como sirviente, había visto la puerta de acceso porque limpiaba frecuentemente los pasillos, pero nunca le habían permitido entrar a los pisos superiores de la torre. Siguiendo a la multitud, atravesó el pasaje por primera vez y llegó a la torre este. El 10º piso de esta sección no tenía habitaciones conectadas a la torre oeste. Todo lo que se podía ver eran paredes grises con símbolos y patrones que Damián, por alguna razón, encontró brillantes. ¿Fue eso por sus ojos especiales? Al notar que nadie mencionaba esto por miedo y porque no quería llamar la atención, Damián no dijo nada. Sus ojos podían ver muchas más cosas que los demás. Eran rápidos para leer y podían tener algo parecido a la memoria fotográfica, pudiendo almacenar o descartar información a voluntad.
Ese chico es realmente especial. Mientras caminaban, dos personas frente a ellos miraron fijamente los cuadrados con extrañas runas y cayeron al suelo porque de alguna manera terminaron recibiendo fuertes golpes mentales. Todos pasaron junto a ellos y nadie se acercó a ayudar. Damián pasó junto a las dos personas y los vio luchar por ponerse de pie. Su anhelo por la vida futura de aprendiz de mago de repente disminuyó mucho. Será mejor que tengamos cuidado con lo que miramos. Damián y los demás se sentaron en el último salón de clases en el 10º piso de la torre en la zona oeste durante unos 10 minutos. Finalmente, un hombre de unos 50 años entró apresuradamente por la puerta principal del salón de clases. Rápidamente llegó al escritorio del salón de clases y puso una mano sobre el escritorio. En la primera lección solo les enseñaré las reglas que exige esta torre para que todos puedan aprender sin interrupciones. Cualquiera que venga a preguntarme algo, a exigirme o solicitar algo sin este conocimiento se encontrará con mi mascota, y créanme. Cuando digo que le gusta comer criaturas tan pequeñas como todos ustedes. Cuando el hombre terminó de hablar, chasqueó los dedos y detrás de él, comenzó a formarse una sombra, que aumentó de tamaño y finalmente formó un oso enorme y de aspecto extraño. Los aprendices sentados en la primera fila de repente se inclinaron hacia atrás y golpearon el escritorio de la última fila con un fuerte sonido metálico. Damián, quien estaba acostumbrado a ver cosas horrendas, no bajó la mirada sino que se centró por completo en el círculo mágico de aquel anciano para convocar a ese enorme oso que no parecía estar vivo sino más bien una marioneta. El hombre en el escenario estaba muy enojado. Después de llamar a su mascota, se enderezó y volvió a gritar. ¡Silencio! Nadie se atrevió a moverse, aunque lo estaban soportando. En primer lugar, debes inscribirte con un instructor principal según tu afinidad elemental primaria y un instructor extra de clase si estás interesado en aprender algo más. Mi nombre es Dom y soy un tutor de mago títere. También enseño apoyo, hechizos y sistemas de desarrollo mental. Si alguno de ustedes está interesado en mis clases, tiene derecho a venir y pedirme que le enseñe. Damián estaba interesado en los títeres. Se suponía que debían crear lo que imaginaran siempre y cuando tuvieran el talento y las habilidades. Eso sería sorprendente. Todavía recordaba demasiadas cosas de su vida pasada y hay criaturas increíbles que podría intentar crear aquí. Pero sabiendo que todo dependía del talento, el tiempo y los recursos, Damián sabía que no debía entusiasmarse demasiado con esto. Tom parecía ser un anciano verde que no le enseñaría nada y nadie parecía interesado en elegirlo. Rápidamente sacó el libro que tenía en sus brazos y lo anotó con un bolígrafo. Al mismo tiempo, hubo un susurro a su alrededor, y fue Ada quien sacó lápiz y papel de su mochila simultáneamente y comenzó a anotar las cosas importantes que no debía olvidar. Había unas 20 personas en el aula y casi la mitad de ellas habían preparado sus propios bolígrafos y cuadernos blancos para notas personales. Aquellos que no estaban preparados querían pedir prestado a las personas que estaban a su lado, pero no se atrevía a hablar, así que Dom los notó. En el escenario, el instructor Dom continuó hablando muy rápido. Estamos en guerra con los demonios. En esta torre, no tenemos buenos magos porque todos murieron en la batalla, y creo que también estoy en camino a eso. Pero antes de eso, me aseguraré de enseñarles muchas cosas para que al menos no mueras humillantemente una vez que luches contra un demonio. De todos modos, como simples aprendices, primero debes aprender los conceptos básicos de la magia, y estos incluyen magia de defensa, ataque y apoyo. Solo una vez que hayas aprendido los conceptos básicos podrás lanzar magia correctamente para las batallas. Damián solo anotó los temas generales, cosas que debía tener en cuenta y muchas otras cosas que no debían olvidarse antes de querer participar en una batalla. No pierdas el tiempo en magia para la que no tienes talento. Concéntrate en lo que eres bueno y no en lo que quieres, o serás viejo en un abrir y cerrar de ojos. No tenemos altos requisitos. Mientras progreses de manera constante, te cuidarán. Cuando estés listo, te enviarán al campo de batalla, así que sé inteligente o morirás sin hacer nada. Tom hizo una pausa. Sus ojos se entrecerraron hacia Damián, quien estaba anotando sin siquiera apartar la mirada, y lo que más lo sorprendió fue que sus ojos parecían ver a través de la tela negra. ¿Ojos mágicos? Ese es un rasgo que muy pocos tienen. Tal vez no haya nadie en la Torre de Magos que tenga este rasgo. Finalmente, me gustaría recordarte. Mira el libro que tienes delante. No creas que hay algo o nada. Eso es algo que solo los magos de segunda clase pueden aprender. Damián estaba confundido. Miró el libro que tenía en las manos y pronto vio palabras doradas que mencionaban la forma correcta de manipular el poder mágico.
Muy bien, eso es todo, puedes visitar la biblioteca, donde encontrarás mucha teoría. Después de decir esto, Tom se dio la vuelta y salió del salón de clases tan pronto como entró. Sin el aterrador tutor, todos empezaron a hablar y de repente estallaron voces en el aula. Damián no se unió a la discusión. Miró fijamente las notas que acababa de tomar, como si estuviera aturdido. ¿Es tu mano izquierda de nacimiento? La voz de Ada llegó desde el lado derecho de Damián. Damián acababa de tomar notas con ansiedad y habitualmente presionaba el libro con la mano izquierda. Naturalmente, Ada lo vio sentado a su lado. Damián ya no escondió su mano y dijo con calma. Cambió hace unos días. Ada frunció el ceño, como si estuviera atrapada en algún problema que no podía resolver. En ese momento, un joven entró nuevamente por la puerta principal del salón de clases. Con una sonrisa en los labios y un montón de papeles en la mano, se dirigió al escritorio del aula. Es bueno que todos hayan llegado temprano. Eso es muy bueno. Como aprendices de magos humanos, debemos aprovechar cada segundo de nuestro tiempo porque nuestras vidas son muy cortas y tenemos que aprovechar aún más nuestros segundos de vida. El joven que parecía tener prisa llegó con un montón de papeles, contuvo su sonrisa y dijo: recibirás un formulario para elegir un tutor de primaria y uno de secundaria. Recuerda que las clases deben ser de tu elemento más destacado. Recuerde, cuando llegue el instructor Dom, no olvide quedarse callado porque sus oídos son sensibles. Todos permanecieron en silencio en estado de shock. El joven quedó muy contento. Los aprendices de esta clase fueron muy obedientes. Solo entonces no serían descartados. Caminó entre las filas de asientos para repartir los formularios y manuales a todos, pero en ese momento pisó algo pegajoso. Miró hacia abajo y vio que el piso estaba roto. Había rastros de sangre y saliva. Miró a los estudiantes nuevamente mientras su voz temblaba un poco. ¿Ya vino el maestro Dom? Él ya estaba aquí, susurró una chica sentada en la segunda fila que miraba al hombre que creía haber llegado antes que Dom. Capítulo 8. El hombre entusiasta. El joven que había entrado parecía desesperado y se apoyó en el podio del fondo. Le tomó mucho tiempo formular sus siguientes palabras debido a la pausa. Mi nombre es Dion y soy un mago de segunda clase, ven a buscar tu manual y léelo durante unos 10 minutos. El tono de Dion también bajó por el entusiasmo. Pero pronto se acercaron niños y niñas entusiastas para ayudar a distribuir los manuales. Después de que Dion tuvo sus manos libres, recitó un hechizo incomprensible e hizo 2 gestos. Con un chasquido, el daño al suelo desapareció. Los nuevos aprendices, que ya habían presenciado el proceso de aparición de un enorme oso de la nada, no mostraron mucho pánico ante los movimientos de Dion. Esto hizo que Dion, que originalmente quería presumir, pareciera aún más abatido. Los 2 niños sentados a la izquierda de Ada también se levantaron para recoger los formularios y trajeron copias para Damián y Ada. Ada lo tomó con calma y Damián le dio las gracias. No me agradezcas. No es nada. El chico con los ojos muy abiertos se sorprendió un poco y aprovechó la oportunidad para decir: mi nombre es Theodore y él es Wade. Vivimos en las habitaciones 613 y 614, así que podemos estudiar y discutir problemas mágicos juntos. Si fuera una escuela común y corriente, Damián nos molestaría con estos asuntos de amistad, pero sabiendo que la muerte podría estar a la vuelta de la esquina, ahora es una buena oportunidad para forjar amistades. Pero Damián no creía que, como aprendices de magos, pudieran aprender juntos. Después de todo, es probable que los elementos en los que se especializan y los instructores que siguen sean diferentes. Miró el formulario que tenía en la mano. Solo hay 5 mentores, y eso es todo lo que hay en esta torre de magos. Detrás del nombre de cada instructor hay una breve introducción, marcando los tipos de elementos en los que se especializan y sus áreas de especialización. Estos tutores generalmente tienen 1 o 2 elementos principales y muchas más áreas de especialización. Damián vio el nombre del mentor de Dom a primera vista, y el nombre del mentor junto a él era Byron. Byron, por lo que está escrito debajo de su nombre, se especializa en el elemento oscuro y sus cualidades son los no muertos, la investigación de fantasmas, la preservación de cadáveres, los injertos de extremidades y las almas. Sobresale en el reino del inframundo. Damián volvió a pensar en el aterrador rostro de Sintra. Sinceramente, marcó la casilla bajo el nombre del profesor Byron. Después de eso, sacó el manual y lo leyó brevemente. Contenía reglas mucho más detalladas de las que Dom había explicado. Nunca había habido tantas reglas cuando era sirviente. Pero puede ser que los sirvientes tengan una exposición limitada a las cosas y no necesiten saber tanto.
En ese momento, por el rabillo del ojo, vio a Ada frunciendo el ceño y mordiéndose la tapa del bolígrafo en la boca. ¿Había descubierto Ada algo que él no había descubierto? Ada dejó a un lado las hojas que le habían entregado, se volvió hacia Damián y dijo seriamente. El elemento del que tengo la percepción más fuerte es el elemento fuego, pero no hay ningún instructor especializado en este elemento. Antes de que Damián pudiera decir algo, volvió a bajar la cabeza para mirar el formulario. Tal vez murió en batalla. Eso dice mucho sobre nuestra condición. ¿Debería concentrarme solo en aprender a atacar por mi cuenta? Maldita sea, estaría en gran desventaja sin un instructor que me dé consejos. Cuando Ada dijo esto, su ceño se aflojó y Damián no estaba seguro de cuán verdadera o falsa era su falta de voluntad. Esta torre de magos no es una escuela formal. Solo hay 5 tutores en total. Es normal que no puedan cubrir todos los elementos principales. Al igual que el elemento oscuro de Damián, solo el maestro Bridum puede dominarlo. Al pensar en esto, el rostro de Damián se volvió solemne. Espera, ¿cómo determinó Sindra que su percepción más fuerte es el elemento oscuro? ¿Es todo esto una coincidencia o un arreglo artificial? Damián frunció el ceño mientras miraba la información sobre Dom, de quien estaba interesado en aprender a controlar títeres. Dion en el escenario finalmente se recuperó de las malas impresiones iniciales, recuperó la compostura y dijo amablemente a todos. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntarme ahora. Pronto alguien levantó la mano. Alguien preguntó sobre el libro de reglas y alguien tuvo el mismo problema que Ada. Tal como pensaba Damián, los mentores de los elementos desaparecidos murieron en la guerra contra los demonios, que actualmente se encuentra en su apogeo. En cuanto a lo que podían hacer, simplemente tenían que mejorar aspectos necesarios como el control mágico, la manipulación de hechizos y la defensa. Si aprendieran estos rasgos, podrían realizar su propia investigación. Pero también hay que prestar atención a otros elementos más diversos. Dion habló pacientemente con todos durante media hora, explicándoles detalladamente, incluso un poco molesto, pero aclarando cada pregunta. Incluso si algunas preguntas no pudieran responderse, explicaría a qué todos deberían prestar atención. Incluso Damián quedó fascinado y se olvidó temporalmente de los peligros ocultos que este mundo les tenía reservados. De repente, Damián sintió un golpe en su brazo, miró de reojo y descubrió que Ada acababa de retirar el dedo y le indicó a Damián que mirara hacia la derecha. Damián miró hacia donde ella indicaba y encontró al chico frente a él mirándole con cierto resentimiento. Solo ahora Damián recordó a ese mocoso que lo había mirado con resentimiento durante la prueba de aprendiz. Después de que la otra parte notó que Damián había levantado la cabeza, miró profundamente a Damián y luego se dio la vuelta. ¿Quién es ese? Damián se inclinó hacia la izquierda y preguntó en voz baja. Ada todavía estaba sentada erguida. Luke, su mejor amigo, murió en el camino hacia aquí. El mago de segunda clase que era el guía se negó a salvarlo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? En ese momento, el mago mencionó que ser tan humano es innecesario y que su muerte no será significativa porque hay muchos aspirantes que podrían ocupar su lugar. Como había demasiada gente, el mago permitió que los que participaban en la prueba murieran en el camino. Como resultado, durante la prueba, se descubrió inexplicablemente que había algunas personas más. Damián volvió la cabeza en silencio y, después de un momento, dijo. No tiene nada que ver conmigo. Jajaja. Ada se rió brevemente, sin saber de qué se reía. Los dos continuaron escuchando la explicación de Dion en el escenario y nadie volvió a mencionar a Luke. No se preocupen por la guerra. Nosotros, los magos clasificados, hacemos todo lo que está en nuestro poder para mantener a esos demonios fuera de nuestras fronteras. Incluso si cada vez se acercan más, no tengan miedo. Todos ustedes simplemente aprendan para que, como cuanto antes, tendréis la fuerza para luchar por vuestras propias vidas. En ese caso, siempre que dediques la mayor parte de tu energía a aprender conocimientos básicos, no tienes que preocuparte por ser un maldito obstáculo. Dion juntó las manos mientras sonreía encantadoramente. Muy bien, ya terminé de hablar. Ese es el final de esta explicación. ¿Han completado todos los formularios? Damián miró las expresiones de muchos de los niños y se dio cuenta de que había sido un poco directo. Antes de recoger el formulario, me gustaría presentarles a mi mentor, Bernard. Sí, él es el primer mentor en su formulario. Su introducción es que se especializa en hechizos elementales de tierra y también puede enseñar elementos de madera. Pero, de hecho, Bernard investiga ambos, agua y elementos venenosos. Dion tenía una sonrisa en su rostro.
No tienes que preocuparte por la apariencia de los instructores. Después de todo, los instructores están clasificados como magos. No hay necesidad de juzgar sus habilidades por su apariencia. Cada año los instructores que enseñan aquí son cada vez más jóvenes debido a lo críticos que son los. La primera línea es, pero que no cunda el pánico. Ada estaba molesta porque hablaban tan a la ligera de la muerte. Damián notó que varias personas inmediatamente estaban modificando sus formularios de registro. Incluso Theodore y Wade, que estaban sentados al otro lado de Kelly, estaban revisando. Incluso Wade se inclinó hacia Damián y Ada y les preguntó: ¿elegimos juntos a Dion como nuestro tutor? Al ver lo entusiasta que es mentor, definitivamente estará dispuesto a enseñarnos en nuestros estudios. De esta manera, podemos progresar muy rápidamente. No. Ada se mostró firme. Damián también negó con la cabeza. Todos estos aprendices fueron traídos del mundo exterior y es posible que todavía se hagan ilusiones sobre las personas en la Torre de Magos. En la impresión de Damián, estos magos y aprendices de magos siempre tienen prisa y no se detienen por cosas triviales. Si un día se detienen frente a ti, no te alegres de que te hayan hecho caso. Es porque pueden necesitarte. En cuanto al resultado de eso, la mano izquierda de Damián convertida en esquelética es un recordatorio del valor que uno tiene en este lugar. Él personalmente escapó por poco de la muerte y solo pudo hacerlo sacrificando su mano izquierda. Pero si es honesto, Damián no está resentido por eso. Sus huesos se volvieron más gruesos, incluido todo su cuerpo. El peso de su cuerpo también aumentó, y su fuerza y sus sentidos también aumentaron. La verdad es que fue un buen sacrificio. Dion finalmente terminó de hablar sobre su mentor y pidió a todos que enviaran sus formularios. Theodore quería ayudar a Damián y Ada a enviar los formularios nuevamente. Pero esta vez, ambos decidieron presentarlos ellos mismos. Damián miró la forma de Ada por el rabillo del ojo y se sorprendió de que hubiera elegido a Dom, que acababa de llegar pero se había ido en menos de 10 minutos. Lo eligió como estudiante de secundaria. Quería aprender sobre títeres para crear creaciones increíbles, por eso quería aprender más sobre ellos. Después de enviar el formulario, Dion les dijo a todos que primero podían regresar al dormitorio y que un sirviente les entregaría algunos suministros. Todos estaban tan emocionados que se despidieron de Dion y regresaron uno por uno. El gran salón de clases en el 10º piso pronto quedó vacío y en silencio. Dion dispuso los formularios en sus manos y los colocó con cuidado en el podio. Jejeje, la amable sonrisa de Dion se convirtió en una llena de crueldad. Los dormitorios para los aprendices de magos recién ascendidos están ubicados del 6º al 9º piso, pero la mayoría de la gente vive en el 6º piso. Damián pensó que cuando regresara al dormitorio, vería a los sirvientes trayendo libros de texto y otras cosas. Inesperadamente, vio un rostro familiar en la puerta de su habitación, el 604, apoyado contra ella. Otro, el mago de segunda clase a cargo de la prueba, se cruzó de brazos y miró a Damián, que caminaba junto a Ada. Su rostro estaba lleno de sarcasmo. Damián frunció el ceño y desvió la mirada hacia el libro que flotaba sobre su hombro derecho. Este último flotaba silenciosamente, sin intención de abrirse. Entonces Damián dejó escapar un suspiro de alivio, se compuso, enfrentó los fríos ojos de Otto y caminó hacia el otro lado. Estás en mi puerta. Deberías estar buscándome, así que dime, ¿necesitas algo de mí? Damián no bajó la cabeza. El vendaje sobre sus ojos movió ligeramente de un lado a otro mientras miraba a Otto. Los magos clasificados normalmente no aparecen aquí. Muchos de los nuevos aprendices se alarmaron y se quedaron atrás, observando sorprendidos cómo se desarrollaba la escena. Todos quedaron atónitos al ver cómo Otto mató al aspirante a aprendiz que intentó sobornar a los instructores. Para los espectadores, aunque solo estuvieran mirando desde lejos, era como una pesadilla. Incluso Ada permaneció a 3 metros de distancia, mirando inexpresivamente en esa dirección. Otro bajó la mano y la sonrisa sarcástica en su rostro creció. Se inclinó hacia adelante y bajó la boca hasta la parte superior de la cabeza de Damián. Deberías agradecerme. Gracias a mí, pasaste la prueba sin medidas precisas de tu poder mágico, y por eso pasaste la evaluación. Damián de repente levantó los ojos y miró a Otto desde su punto de vista. Sin embargo, no cancelaré tu aprendizaje. Otto se enderezó y se cruzó de brazos, y su tono pareció suavizarse. ¿Sabes? Las personas que tienen poder mental pero no talento mágico se convierten en aprendices, pero todos morirán de la peor manera. Otto deliberadamente no bajó la voz y Damián ya podía escuchar a alguien comenzando a hablar de él detrás de él. Espero con ansias tu muerte.
Si mueres bellamente, no me importaría ayudarte a hacer una figura de cera de tu cuerpo y ponerla en el cuarto piso para advertir a esos humildes sirvientes que no sueñen con seguir tus pasos. Damián sonrió sarcásticamente y luego preguntó. ¿Qué te hace pensar que no tengo poderes mágicos? ¿Eh? La risa de Otto se detuvo abruptamente. Mi futuro es brillante, querido compañero. Estoy seguro de que iré a lugares increíbles y pelearé batallas de las que solo se hablará en los libros de historia. Y por si no lo sabías, tengo mucho más talento y poder que puedes imaginar. Las palabras de Damián fueron frías. Entonces espero conocerte mejor la próxima vez. Otto se burló, pero su rostro ya no era tan burlón como antes, sino que se sentía extraño al ser observado sin miedo por un niño de 11 años. Todos los aprendices en el corredor se apartaron y se pararon cerca de la pared, temiendo que cualquier parte de su cuerpo bloqueara el camino del mago de segunda clase. Cuando el molesto Otto desapareció por la esquina del pasillo, Damián dejó escapar un largo suspiro y luego sintió que sus rígidas extremidades recuperaban la conciencia. Bajó la cabeza y se preparó para regresar a la habitación, sin mirar a los ojos de las personas que lo rodeaban. No se vería bien si pensara en eso. Fue su elección convertirse en aprendiz de mago y sabía que sus calificaciones y talentos no eran buenos. Por lo tanto, incluso ante las dudas y el ridículo de todos, Damián no se rendiría. Extendió la mano para abrir la puerta, pero otra mano golpeó el panel de la puerta. Damián miró hacia arriba y vio el rostro torcido de Luke. Mi amigo era más talentoso que yo, realmente perdió la vida por culpa de un perdedor como tú. El pecho de Luke siguió subiendo y bajando. Las personas sin talento no están calificadas para aprender magia. Vuelve con tu montón de sirvientes para que se pudran con la edad. Otro idiota en su camino, los malditos gusanos se multiplicaron mientras Damián avanzaba hacia su brillante futuro, que cada vez parecía más molesto, y su característica calma comenzaba a desaparecer. Ardiendo de ira, Damián intentó no explotar. ¿Me escuchaste, maldito sirviente? Damián de repente extendió su mano izquierda. Su mano esquelética agarró con fuerza la garganta de Luke. Mientras ejercía fuerza, la respiración de Luke se volvió difícil y le costaba respirar. Incluso su cuello empezó a crujir. Las malas palabras de Luke se convirtieron en gemidos. Luke se vio obligado a intentar liberarse, pero Damián lo levantó con una sola mano por encima de su cabeza. Los que mueren son peores que la basura. Son seres inútiles a los que no debemos prestarles atención. Mi pueblo fue devastado por demonios. ¿Qué maldito derecho tienes a decirme que no puedo vengar a mis padres y amigos? Fueron tratados peor que la basura de los demonios. A diferencia de ti, no estoy aquí para jugar sino para sobrevivir y ser mejor que nadie en esta torre. Damián lo dijo con los dientes apretados. Damián se quitó la venda que cubría sus ojos y miró a las personas en el pasillo directamente a los ojos, y apretando el cuello de Luke con más fuerza, sonrió cada vez más satisfecho. El gemido de Luke se volvió cada vez más agudo, como una aguja que perfora el cerebro de todos. Todos no pudieron evitar retirarse. Sin embargo, una mano aterrizó repentinamente en el brazo izquierdo de Damián. Damián giró la cabeza con los ojos llenos de resentimiento, solo para darse cuenta de que Ada había llegado detrás de él en algún momento. Miró a Damián con indiferencia, como si Damián no estuviera matando a alguien en ese momento. Ada levantó el libro de reglas de aprendiz que tenía en la mano y lo agitó frente a los ojos de Damián. Regla 3. Los aprendices no pueden matarse entre sí, y a aquellos que la violen se les arrancará la piel. Si realmente quieres matarlo, vayamos a algún lugar donde no haya nadie más la próxima vez. Damián no dijo nada, pero todos pudieron escuchar esas palabras, y cuando vieron la cabeza morada de Luke, se sintieron aterrorizados de que realmente estuviera muriendo. Tal vez fue el ligero escalofrío en medio de la calma. Tal vez era la sensación de que todavía no quería morir, pero Damián se calmó después de recordarle esto. Soltó su agarre y miró a Luke, que sostenía su cuello. Su respiración era violenta y seguía tosiendo. Gracias por recordármelo. Todavía hay muchas cosas que quiero hacer, matar idiotas resentidos es una pérdida de tiempo. Seguramente alguien más lo hará en algún momento. Damián desvió la mirada de los demás, abrió la puerta de su dormitorio y entró sin decir una palabra. Cuando se giró para cerrar la puerta, encontró a Ada mirándolo con ligera confusión. Damián le hizo un gesto con la mano para que entrara y cerró la puerta lentamente. ¿No trajiste equipaje? Ada caminó por la habitación de Damián con las manos detrás de la espalda. Damián se acercó a un espejo y se miró los ojos, que empezaban a picarle por haber estado cerrados durante demasiado tiempo. ¿Cómo hiciste trampa?
¿Fingiste desmayarte y escapar de la prueba mágica? Damián giró la cabeza hacia un anillo que colgaba de su cuello. Ada se volvió hacia Damián nuevamente y le preguntó. Una mejor pregunta. ¿Te falta talento para la magia? Tengo talento para la magia. Mis padres, hasta donde puedo recordar, eran magos muy poderosos que lucharon contra el general de un rey demonio. Con Ada, que era la única a su lado, Damián no perdió los estribos, pero resopló. Entonces, ¿a qué tienes miedo? No te inmutaste cuando el experimento con tu mano salió mal. Tienes buenos elementos para convertirte en un hábil mago de combate y tienes talento mágico. Preguntó Ada, sintiéndose muy interesada. Mis recuerdos no son continuos. Vienen exponencialmente, y algunos son realmente inútiles. Justo ahora recordé lo que mencioné. Me trajeron aquí cuando tenía 9 años después de que mis padres lucharon contra demonios y murieron a manos del demonio. El general del rey. Dejaron algo especial en este ring, pero no lo recuerdo del todo. Si no fuera por ese golpe en mi cabeza, tal vez sabría todo esto desde el principio. Ada dio un paso hacia Damián y dijo. Los genios deben caminar con genios. Hola, soy Ada, quien obtuvo el primer lugar en la prueba de talentos mágicos. Después de un momento de silencio, Damián levantó su mano derecha para saludar a esta chica, que actuaba de manera extraña y poco común. Inesperadamente, Damián tenía a un amigo al que apreciaba justo frente a él sin muchas explicaciones. Después de que Ada se fue, Damián se sentó a la mesa, recordando la escena algo violenta que acababan de desarrollar y no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Pero rápidamente se calmó. A diferencia de Ada, que todavía es conocido como un genio, su reputación de hacer trampa probablemente se extenderá y se convertirá en algo malo. Pero Damián no tiene tiempo para considerar las opiniones de otras personas y, para convertirse en aprendiz, se encuentra en un misterio que ni siquiera puede ver con claridad. El enfado ahora procedía más de la molestia de tener que cuidar tanto de su vida. Pero gracias a eso recordó muchas cosas sobre su familia que antes no sabía. Mirando su anillo, Damián se pinchó el dedo con un alfiler que encontró en su bolsa de herramientas universal que, como sirviente, siempre llevaba a todas partes, y luego colocó una gota de sangre sobre el anillo. Runas mágicas aparecieron alrededor de Damián, extendiéndose por sus alrededores. Varios libros aparecieron frente a sus ojos como si estuvieran en una estantería mágica. Si has abierto este anillo es porque quieres acceder al conocimiento mágico que mi familia y la familia de tu madre han reunido durante cientos de años, y si estás solo en este momento, significa que todos los que deberían haberte enseñado han muerto. Damián centró sus ojos en un hombre con un bastón mágico que tenía una expresión noble en su rostro. Según sus recuerdos, era el padre del dueño de este cuerpo. No tengo mucho tiempo, así que seré rápido. En el ring, tienes acceso a miles de libros mágicos de los cuales puedes aprender en secreto. Existe un método simple para entrenar tu magia y mantenerla oculta. Los demás, aprende bien para que crezcas sin que te molesten, y cuando tengas fuerzas, reivindica tus propias batallas. Dios mío, Damián miró todos esos libros flotando a su alrededor y sus ojos brillaron de emoción. El anillo en tu mano es una reliquia familiar. Tiene una función de bastón mágico, por lo que puedes potenciar tus hechizos mágicos y reducir su desgaste mágico al lanzarlos. Vive bien, hijo, recuerda que esta no es solo tu pelea, y no importa lo que elijas, haz lo que quieras. Damián estaba a punto de decir algo cuando de repente llamaron a la puerta. Escondiendo todos los libros y haciendo desaparecer todas esas runas mágicas, Damián, que había sido sacado de sus pensamientos, dijo: Adelante. La puerta se abrió y frente a Damián apareció una hermosa niña, de entre 17 y 18 años. Llevaba un traje de sirvienta muy revelador. Su cuerpo muy desarrollado mostraba su encanto, pero eso es algo a lo que él no le prestó mucha atención. Estaba empujando un carrito lleno de libros, materiales mágicos y artículos esenciales a la mitad de la altura de una persona. Bajó la cabeza y le sonrió a Damián. El ángulo era estándar y dulce. Buenas tardes, señor Damián. Estos son los libros y accesorios que necesita para estudiar. ¿Necesita que le ayude a colocarlos? Damián miró las cosas en el carrito y dijo: No, gracias. ¿Necesitas algún otro servicio de mi parte? Capítulo 10. Los secretos del pasado. Damián miró a la criada con incredulidad. Damián empujó el pesado carrito hacia una habitación separada que era demasiado pequeña para ser considerada una habitación y cerró la puerta de golpe frente a la criada, que parecía lista para hacer cualquier cosa. La criada se enderezó e hizo un puchero con tristeza. En ese momento, la criada encargada de entregar los libros al 603 se acercó empujando un carrito vacío.
Miró al joven sirviente que estaba parado afuera de la puerta con las manos vacías y se sorprendió un poco. ¿No te dejó entrar? No lo hizo. Creo que es demasiado pequeño para considerar esas cosas. Damián no sabía que la persona que estaba afuera de la puerta lo había considerado una presa y estaba tomando cada libro, leyéndolo con cara feliz. Cada uno de estos libros es muy grueso. Algunos introducen animales, plantas y minerales mágicos en este mundo. Algunos describen las características y leyendas de algunos fantasmas y monstruos comunes. Algunos son como libros de texto de lengua extranjera, pero tan complejos y difíciles de entender como los diccionarios inglés e euskara. También hay fotografías, pero las que hay dentro son todas raras y aterradoras. Si los miras durante demasiado tiempo, pueden incluso provocarte pesadillas. Después de hojear casi todos los libros, Damián fue a mirar las cosas cubiertas de terciopelo negro. Hay una bola de cristal que ha visto antes, pero no es negra pura, sino transparente. Hay un juego de tubos de ensayo de vidrio o cristal y un crisol pequeño. También hay una gran caja de madera, dividida en más de una docena de compartimentos que contienen diferentes artículos. Hay varios conjuntos de ropa y una insignia de aprendiz de mago sin rango. Estas cosas se introdujeron en el manual del aprendiz. Damián tomó el manual, comparó cada elemento uno por uno y finalmente entendió todo. Damián sujetó la insignia de aprendiz a su abrigo y pasó los dedos por la textura ligeramente áspera. Pensando en la primera clase pública de mañana, Damián sacó una copia de El lenguaje de los magos. Una introducción al conocimiento de los magos, se sentó en la mesa larga y comenzó a verlo. Pero en ese momento, el libro negro que flotaba a su derecha llamó su atención. Calendario de la era del gran mago Flame, año lunar desconocido, has sobrevivido durante 3 días. Tienes suerte. Has heredado un legado impresionante de hechizos mágicos y métodos para hacerte fuerte, que debes utilizar lo antes posible. La muerte está a la vuelta de la esquina y no tienes con qué defenderte. Mi recomendación es entrenar a tu amigo y aprender un hechizo básico, el simple rayo morado. No te desanimes. Aunque es el hechizo más fácil de aprender, te aseguro que mientras lo entrenes a la perfección en 5 años, será un hechizo poderoso del que podrás hacer muchas más variaciones y Damián se quedó paralizado, mirando las palabras en el libro negro, a punto de decir algo, cuando de repente el libro en el que había estado pensando apareció frente a sus ojos. Método y hechizo de respiración del rayo violeta modificado. Damián observó cómo el hechizo quedaba registrado en una de las páginas negras del libro flotante. Hechizo de rayo violeta. Un rayo púrpura que desciende del cielo, causando daño a los enemigos y aturdiéndolos temporalmente. Como eres demasiado débil, tienes una versión diferente que puedes usar una vez que aprendas a manipular tu magia. Hechizo de dedo relámpago en crecimiento. Un rayo sale disparado de la punta de tu dedo. Maximizando el anillo que tienes en tu poder, podrás desatar un poderoso ataque que, siempre y cuando se entienda, te hará invencible. Damián inmediatamente entendió gran parte del hechizo simple que el libro negro había escrito para que él lo aprendiera, así que después de entender este hechizo, quiso usarlo pero se contuvo. Después de todo, acababa de enterarse de que se convertiría en aprendiz de mago y Damián no quería lastimarse mientras entrenaba. Además, primero quería aprender ese método de respiración que le enseñaría a mantener oculta su aura mágica para no asustar a nadie. Al ver que no había ventanas en esta habitación y que nadie podía verlo, supo que tenía mucho tiempo antes de mañana, por lo que decidió memorizar primero el método de respiración. Damián sabía que no era débil. Había descubierto que el dueño anterior de este cuerpo tenía una gran cantidad de poder mágico bien controlado, pero no supo qué era hasta que recibió otra parte de los recuerdos de su predecesor. Por lo que había recordado hace unos momentos, sus padres eran grandes magos que controlaban los rayos y el fuego como si fueran dioses caminando sobre la tierra. Sin embargo, la ciudad donde vivían era una de las fronterizas, y recibieron un ataque devastador donde atacaron todos los generales demoníacos así como el rey demonio. Los recuerdos eran vagos, pero sabía que alguien lo había traído a esta torre mágica, no lejos de donde los demonios intentaban avanzar hacia el reino humano. Eran muy fuertes, pensó Damián mientras miraba las partículas mágicas que rodeaban su cuerpo. En ese momento, por alguna razón, supo que vengaría la muerte de sus padres. Sí, eran sus padres. Al obtener los recuerdos de su predecesor, por alguna razón, sintió lástima y enojo, por lo que como agradecimiento por poder seguir viviendo, cumpliría la promesa que su predecesor le hizo hace mucho tiempo. Respiración de tormenta de sombras. Este era el nombre de la técnica de respiración para mover la magia dentro de su cuerpo y suprimirla por completo.
El anillo también tenía una función de aislamiento, y mientras no hubiera magos poderosos, nadie podría notar el agotamiento mágico aquí. Mientras memorizaba este método de respiración, Damián almorzó, traído por un sirviente, y continuó aprendiendo este complejo método. Las clases comenzarían mañana, así que no podía quedarse despierto hasta tarde, pero a Damián no le preocupaba eso. Después de unas horas, Damián estiró su cintura y los músculos de su cuerpo comenzaron a gemir de dolor, pero estaba de buen humor y no se sentía letárgico ni cansado. Después de pasar la prueba de fuerza mental para convertirse en aprendiz de mago, descubrió que su energía había aumentado significativamente, como si alguna válvula se hubiera abierto en su cuerpo. Durante aquellos días en que todavía era sirviente, trabajaba hasta medianoche, lo sacaban de la cama a las 4 y luego se levantaba a trabajar. En ese momento, nunca sintió que había dormido lo suficiente. Pero ahora eso estaba cambiando, así que se preparó para pasar toda la noche aprendiendo y practicando. ¿Es mi imaginación? Parece que mi fuerza mental y mi magia son mucho más fuertes que antes. Damián sabía que esto se debía a la lectura, pero aún no había practicado. ¿Cómo exactamente había aumentado su fuerza tan notablemente? Sin camisa, Damián no se sorprendió al ver todos sus músculos marcados. Esto había sucedido después de que la poción que le dio Sindra entrara en contacto con sus manos. Parecía que la función de esa cosa era aumentar el tamaño de los músculos para evitar morir en el combate cuerpo a cuerpo. Los magos tenían un físico débil. Esta condición los obligaba a tener una vanguardia que los apoyara en la batalla, pero eso cambiaría un poco si tuvieran un físico fuerte. Bueno, yo quiero entrenar, murmuró Damián muy emocionado. Ya sea en una habitación o en un pasillo, la intensidad de la vela que ilumina su cuerpo puede atenuarse, pero no debe apagarse. Esto es sentido común que incluso los sirvientes conocen. Acostado en la cama, Damián estaba un poco emocionado nuevamente. Esta cama mide aproximadamente 1,5 metros de ancho, lo que la hace mucho más espaciosa y cómoda que la gran litera donde solía dormir. Damián estiró sus brazos y piernas en un intento de ocupar toda la cama, pero ahora era joven y muy delgado, por lo que solo había espacio suficiente para acostarse de costado. Calendario de la era del gran mago Flame, año lunar desconocido, has sobrevivido durante 3 días. Has memorizado el método de respiración Shadow Storm y pareces muy emocionado, pero para que este método sea más efectivo, debes hacerlo a mi manera. Damián miró las instrucciones detrás de él y se sintió confundido. ¿No pasaría nada aunque no asistiera a clases? Entonces, ¿cómo aprendería? Todo era demasiado confuso. ¿Cómo exactamente aprendería sobre magia si se saltara las clases de aprendiz? Pero al volver a centrar su atención en este libro una vez más, pensó que de alguna manera lo estaba empujando a volverse más fuerte en el menor tiempo posible. Bueno, había perdido mucho tiempo, así que no debería demorarse más.